¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, vamos a compartir una palabra en Isaías 1. Recordemos que 1 es Aleph. Aleph es la primera letra del alefato hebreo. Aleph es la palabra del Creador. Es solo la palabra, figura. Eso es lo que simboliza. Y es el primer lugar del Creador eh, en nuestros órdenes de la vida, ¿no? Entre ellos como individuo que somos cuerpo, alma y espíritu. También la sabiduría tiene que ver con con la sabiduría. ¿eh? Eh, entonces vamos a leer en Yeshayahu, que es Isaías. Vamos a leer la escritura. Ven cómo dice ahí. Dice, esta es la visión de Yeshayahu, hijo de Amoz, la cual vio concerniente a Yahudá y Yerushalayim en los días de Uzziah, Jotam, Acaz Hizkiyahu, Melech de Yahudá, rey de Yahudá. Dice, Shema o Shamaim, y oiga Eretz. Oiga Eretz, porque Yahuwah está hablando. Yo he criado haciendo crecer mis hijos, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el establo de su amo, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no me entiende. Nación pecadora, pueblo lleno de pecados, cera hacedora de maldad. Hijos corruptos abandonaron a Yahuwah y provocaron al Kadosh de Israel. Ahí figura el Aleph Tab. Aleph Tab vendría a ser como el alfa y el omega que figuran en Apocalipsis, pero que en realidad él es el Aleph Tab, es Yahushua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Por eso está el Kadosh de Israel con ira. Entonces, ¿por qué serán golpeados, transgredidos más y más? Toda la cabeza está en maldad y todo el lev enfermo, el corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada saludable, ni heridas, ni magulladuras, y llagas podridas son sanadas. No es posible aplicar emplaste, ni suavizarla con aceite, ni vendarla. Tu tierra está desolada, tus ciudades quemadas con fuego. Extranjeros devoran tu tierra delante de tu presencia. Es asolada, derribada por naciones extrañas. Hija de Sión queda desierta como una tienda en un viñedo, como almacén de frutas en un jardín. Hasta el 7 vamos a estar leyendo las escrituras. Vemos que, por ejemplo, que acá hay una versión que es de versión paralela. Vemos el problema que tenía el pueblo de Israel, que es la humanidad que necesita la salvación, ¿verdad? Entonces hay problemas que ellos tienen. Acá se puede leer como hay como 7 tipos de problemas, ¿no? Problemas de rebeldía, problemas de falta de conocimiento, falta de entendimiento, problemas de corrupción, problemas de enfermedad o de contaminación. Y extraños devoras tu campo, quiere decir el dominio de los enemigos que tiene Israel, que es la humanidad entera. Porque él está hablado en forma simbólica y Israel representa a la humanidad entera. No solo eso, sino tiene pueblo que está cargado de maldad,
de malignidad y aparte problemas de depravación. Eh, Esto se va repitiendo, este tipo de problemas. Están también, por ejemplo, en el Cántico de Moisés, que está en Deuteronomio 20. Ahí podemos ver los problemas que tenía Israel. Pero hay problemas más graves todavía aún de esto, que atacan al orden, al principal orden que tiene cada individuo, ¿no? Por ejemplo, al cuerpo, alma y espíritu. Hay cosas, por eso la Escritura habla que lo principal es la fe, la esperanza y el amor. Recordemos que la fe es la fidelidad y confianza es en la palabra y en la escritura del Creador, ¿verdad? Se habla también de la esperanza, que es como un equilibrio, y se habla de, y en función del tiempo, por así decirlo, y después habla del amor. El amor, cuando habla las escrituras, está hablando de guardar la palabra, porque esta es una palabra que son de vida eterna, son palabras del Creador, que es para salvación nuestra, no está dicha por personas, ¿no? Vemos acá eh, el Yod-He, Bab-He, Yahuwah, Eloheinu. Cada vez que aparece Eloheinu es creador nuestro. Cada vez que aparece estas dos letras, él es Eloheinu. Y esto es Yahushua. A veces el nombre del creador, especialmente comenzado con la Yod, es porque es Yahushua, la salvación de Yahuwah. Ese es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, como figura en las Escrituras, Él es el Verbo. Cada vez que hay salvación, cada vez que hay liberación, cada vez que hay sanidad, ahí está Yahuwah, o es el Aleph Tav, el primero y el último. Figura en el griego, ponen que él es el alfa y el omega, pero él en realidad es el Aleph Tav, y así figura en las escrituras. Por eso acá yo le mostraba que figura en Isaías 4, Aleph Tav. Hay un Aleph Tav. Y acá está el nombre del creador. Del Elohai, el creador del universo. Vemos entonces uno tiene que tener un corazón conforme al corazón de Yahuwah, un corazón afino a él. Los anhelos, la devoción e inclinaciones del corazón tiene que ser conforme al Creador, como era el corazón de David. Él tenía un corazón conforme al corazón. Por eso en montones de palabras hay enseñanzas que habla para corregir los anhelos, la devoción, las inclinaciones del corazón, el albedrío. Por tanto, el albedrío, la armonía. Uno tiene que estar en oración con intercesión y ayuno, puede ser vigilia también. Así debe estar el cuerpo, en esa predisposición para vencer los ataques del enemigo, y a veces, o mayormente, es por el propio ser humano. La propia carne es la que trae errores, trae el pecado, trae
trae muchas ataduras que son difíciles si uno no obedece a la voz del Creador. Por eso tiene que ver con la fidelidad y confianza. Esto es como la fe que le dice. Fidelidad y confianza a la palabra y al Creador. Tiene que ver con el esfuerzo, la constancia, con las vestiduras, que son las acciones justas de los santos, con ser una atalaya y velar en todo tiempo, y ser mejor que religiones que dicen que oran tantas veces, que oran 3, 4, 5, 6, no sé, tantas veces oran, pero nosotros debemos de estar en forma permanente en comunión con nuestro Creador, con Jesús de Nazaret, Yahushua Hamashiach. Habla también no solo de la parte del corazón, sino de la mente, que uno tiene que tener la mente de Cristo, la mente de Yahushua Hamashiach, el Mochía, que vendría a ser como el ungido de Yahuwah. Entonces, nuestro pensamiento, razonamiento y decisiones del alma tiene que ser conforme a la mente de Cristo, conforme a su palabra. Porque los primeros beneficiados que vamos a ser somos nosotros mismos. Entonces, en primer orden nosotros, en cuerpo, alma y espíritu. Va a ser, aparte del matrimonio, la familia, la iglesia, viene la comunidad, viene provincias o estados, viene países y reinos. Luego, entonces también habla la palabra, la escritura, de vestirse de Hamochía, de Yahushua Hamashiach, de Jesús de Nazaret, del hombre perfecto. Nosotros tenemos que tener la estatura del hombre perfecto, que es Yahushua Hamashiach. Por eso dice la escritura que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Nadie va a tener vida eterna sino es a través de Jesús de Nazaret, Yahushua Hamashiach, en hebreo. Entonces habla de las acciones, obras y testimonio, que es la vestimenta que habíamos nombrado. Entonces la oración, el clamor, el meditar en la palabra y su declaración con acción. O sea que uno tiene que declarar la palabra o obrar el amor, que es guardar la palabra, la ayuda a los demás, escudriñar, recordar las escrituras, guardarlas. Tiene que ver con la valentía, con las armas y armaduras espirituales, con ser representación o representante de Jesús de Nazaret. La carne tiene que menguar, la concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y vanagloria de la vida. Eso tiene que menguar en nosotros, y nosotros debemos de vestirnos de Cristo. Tanto hombres y mujeres, si uno quiere alcanzar la salvación, la madurez espiritual. Y todo eso está en la palabra. Entonces, a veces, miren esto, hermanito. Acá entonces, ustedes recuerdan que en Apocalipsis dice que antes vemos que en Isaías y Yeshayahu 11 habla de la sabiduría, inteligencia, de la consejería. Habla también de la potestad, de la ciencia, de la respetuosidad. Habla de la Shekinah del Creador, de Yahuwah. Entonces, es muy importante, queridos hermanos, que ustedes puedan verlo en Isaías 11, no solo en Isaías 11, sino en el Cántico de Moisés, que está descrito en Deuteronomio 20,
Y recuerden, como le decía anteriormente, que había salteado, como decía en Apocalipsis, que habla de los cobardes. Que hay un tipo de los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los rebeldes. Habla de los que están metidos eh, en brujería, en adivinaciones. Habla de los perversos, de los idólatras, habla también de los abominables. ¿Eh? Por eso el enemigo viene fuerte, viene tratando de destruir al ser humano, a todo ser humano sobre la tierra sin distinción. A ver si podemos, sin distinción, ¿no? de personas, ¿no? Entonces, por eso la escritura habla, ¿no? Vemos con respecto a la sabiduría. Sabiduría tiene que ver con la honra. Es que unas lecturas recomendadas son las enseñanzas, por ejemplo, de siervo Salomón, de Shlomo, que por ejemplo tiene que ver con el aprendizaje en función del tiempo y de los procesos que uno tiene que pasar o circunstancias, ¿no? Con la supervisión, tiene que ver con echar de ver, con misericordia, con dar, con exceder, con bendecir. Esto es algo, una bendición que va de menos a más, que bendice. ¿eh? Tenemos la inteligencia, tiene que ver mucho con estar alerta, con Josué. El siervo Josué sobresalía en eso. Tiene que ver con la discreción, sencillez, mansedumbre y percepción. Con corrección, comprensión que aclara y distingue. Con el buen juicio. Por eso, cuando está la inteligencia aclara las cosas. A veces falta inteligencia y uno no ve claras las cosas, uno tiene cambiado, tergiversado conceptos. A veces cuando falta sabiduría, a veces uno no hace cosas que es la omisión, o no cree, tiene incredulidad, no hace la voluntad de nuestro Padre Celestial. En cuanto a la prudencia, la consejería que tenía el siervo Daniel, tiene que ver con la sanidad también, con sanidad, con salud, con el amor fraternal, que es alcanzar la palabra, al compartir la palabra con el prójimo, tiene que ver con la paciencia y soporte integral al prójimo, con tener tacto acerca de las situaciones y circunstancias del otro, de otras personas, ¿no? No solo de las personas, sino también de la doctrina que se está enseñando, ¿no? Vemos que nuestro Creador, Eloheinu, Él tiene muchos Kohanim, que le dicen en español sacerdotes, sacerdocios, que es la administración de las Kehilot, de las congregaciones. Tenemos las Kehilot de los justos de entre las naciones, y las Kehilot de los descendientes de sanguíneos de Jacob, de Israel. Entonces tiene que ver con comprender las escrituras, con el discernimiento, las enseñanzas y fundamentos. Hay unos escritos que están recomendados, como la del siervo Moisés. También nuestro Padre Celestial, hay ministerios como los Melahim, que tienen que ver con reyes, tiene que ver con la administración de las enseñanzas, mandamientos y leyes, estatutos,
con escudriñar las escrituras, con la profecía, con el adiestramiento y perfeccionamiento. Véase los escritos recomendados, le puse de Rab Shaul, de Yeshayahu, y Ezequiel y otros servidores de nuestro Padre Celestial, que ellos enseñaron a ministrar la palabra. Por eso, bueno, ahora después vamos a leer de vuelta. En cuanto a la potestad, ¿no? A la fuerza, tiene que ver con las obras perfectas, en hacer las obras perfectas, tiene que ver con el dominio propio, la virtud, con el hacer justicia, con la proclamación de las escrituras. Tiene que ver con la adoración, exaltación y honra, con los himnos, salmos y cánticos espirituales, con las oraciones y ayuno, con el congregarse. Por eso dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré. Dice que la oración es la llave que abre la puerta de los cielos. Dice que la palabra, la escritura, cuando uno la declara, es la espada de Yahuwah, del Creador. Las escrituras dice que a Él Él se mueve en medio de la exaltación, de la adoración, de la honra a Él. Bueno, por eso es bueno hacer mover la fuerza del Creador, para que deshacer las obras del enemigo. Entonces tenemos la ciencia, que tiene que ver con la discreción. Es el siervo Yahosef, o José, hay mucha enseñanza que él enseña acerca de esto, que tiene que ver con proclamar las escrituras de ciencia y de los reinos, con enseñar, con asistencia y soporte, con procesos y comprensión de acerca de lo que estamos pasando, ¿no? Comprensión con la paciencia, con tener moral, con tener enseñanzas para romper ataduras y fortalezas, y aparte las iniquidades también. Entonces hay muchos siervos que Dios lo usa en oración, que tienen el discernimiento, tiene conocimiento del mundo espiritual, entonces para deshacer. Hay fortalezas, por ejemplo, que no solo son fortalezas que están en la mente, que lo puso el enemigo, y uno al no estar protegido, uno es víctima de eso. Entonces uno tiene que corregir todas esas cosas, ¿sí? Y después hablamos de la respetuosidad, o del temor, pero el temor no es miedo, sino es respetuosidad hacia el Creador y hacia su palabra. Quiere decir que uno consulta, uno lo tiene en cuenta en los planes a mediano, largo y a corto plazo, a nuestro Creador. Recordemos, dice la Escritura, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Entonces, la respetuosidad tiene que ver con ser aplicado, con ser fiel, con darle premura y excluyentemente en las Escrituras. Guardar la Escritura y sus enseñanzas desde el Bereshit hasta Gilyaná. El secreto es eso, ¿no? Del Génesis al Apocalipsis. Tener prudencia, olfato o distinción de las cosas y situaciones que uno pasa.
como por ejemplo el hoy por hoy, en el día a día, en el ahora ya. Uno tiene que tener como actual o tener en cuenta todas las enseñanzas desde el Bereshit, desde comienzo hasta Gilyaná. Vendría a ser el Apocalipsis, porque nuestro Padre Celestial, Él tiene palabra para deshacer las obras del enemigo. Nuestro enemigo no es carne ni sangre, como le dije. A veces el enemigo, a veces los principados atacan al cuerpo, alma y espíritu. Al cuerpo, alma y espíritu. Entonces uno tiene que tener un corazón conforme al corazón de nuestro Creador, de Yahuwah, la mente de Cristo, de Hamashea. Pero uno tiene que leer las Escrituras, tiene que memorizar, tiene que tener esperanza, equilibrio. Y aparte tiene que vestirse de Cristo, tiene que... dice, el que me ama, el Creador dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, vemos entonces de vuelta en Isaías, esta es una versión paralela. Vemos en primeras de Isaías el problema que tenía el pueblo de Israel, que representa la humanidad sobre la tierra. Es eso lo que simboliza Israel, porque es como si fuera un lenguaje simbólico que representa la humanidad entera que necesitamos. Él quiere que todos se salven, nuestro Creador, pero uno tiene que entrar por la puerta en el redil. Entonces vemos acá, como yo le dije, problemas de rebeldía, que se rebelaron contra mí, problemas de que no tienen conocimiento, falta de entendimiento, problemas de corrupción, problemas de enfermedad, problemas también extraños devoran sus campos, que tiene dominio de sus enemigos a personas, ¿no? También hay personas que están cargados de maldad, hay iniquidades, depravación, y no solo eso, sino que hay abominación. Por eso decía la Escritura ahí, como ya les dije, ¿no? En el Apocalipsis dice que los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los rebeldes, habla de personas que están haciendo manipulaciones, murmuraciones, personas que están metidas en perversión, personas que están metidas en idolatría, personas que están metidas con abominación. Entonces, están en una situación grave porque hay potestades del enemigo que están atacando al pueblo. Aparte de eso, está la concupiscencia del propio ser humano. Bueno, querido hermano, después, porque esto es como si fuera lo principal, lo básico, ¿no? Porque hay más cosas que ustedes tienen que ver en las Escrituras. Yo les recomiendo estar leyendo el libro de Isaías, porque es lo que el Creador está hablando para este tiempo, ¿sí? Y como le dije, hay mucho lenguaje simbólico que están representando a los principados, los potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces, muchas bendiciones, querido hermano.